Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Los próximos días serán decisivos para el presidente electo Gustavo Petro, pues deberá conformar su equipo de trabajo, o mejor dicho, su gabinete que lo acompañará en el inicio de su gobierno el 7 de agosto. Petro, además, también tendrá el empalme con el gobierno de Iván Duque. Hoy, la noticia más importante se originó en la Casa Blanca, en Washington. El mandatario electo recibió la llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su cuenta de Twitter, Petro dio algunos detalles de la conversación. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos. Este es un hecho de la mayor relevancia por la rapidez con la que el jefe de Estado norteamericano se comunicó con Gustavo Petro apenas 2 días después de su victoria en las elecciones del pasado domingo. El otro hecho del día es el anuncio del pacto histórico de la búsqueda de un acuerdo nacional con los partidos políticos, incluidos los de la oposición. Esta es la historia. El pacto histórico comenzó hoy el engranaje del gran acuerdo nacional que planteó el presidente electo Gustavo Petro como base de su gobierno. Se va a invitar a todo el mundo, pero hablo a título personal de Benedetti. Me gustaría empezar con el presidente Uribe, quien tiene muchísimos seguidores y es un actor político muy importante en el país. Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández también estará invitado a ese tipo de escenarios de conversación, de diálogo. Todos van a estar incluidos porque recuerde usted que quedamos 50-50 y tenemos que salir a ser el presidente de todos los colombianos. Benedetti, vocero del presidente electo Gustavo Petro, explicó que la tarea de quienes integren el acuerdo nacional será definir las prioridades del país. Ese acuerdo nacional es con base en lo fundamental, en el tema de la justicia social, de la reforma agraria, de la justicia tributaria, etcétera, pero lo importante es que se lleguen a unos puntos de acuerdo y con base en eso se definirá cuáles son las políticas públicas y ya se definirá si quieren hacer parte o no del gobierno. En cuanto al nombramiento de los ministros, Benedetti dijo que no hay prisa, pero que están mirando nombres. La gabinetología en este país es un deporte nacional y la están ejerciendo ahora, pero estoy seguro que Gustavo Petro hasta ahora está empezando a hacer qué va a hacer su gabinete y eso es parte de su fuero interno y su fuero personal como presidente, así que esperemos que decida. Pero antes de la conformación del gabinete ministerial, el presidente electo anunciará la lista de las personas que comenzarán a trabajar en el empalme con el saliente gobierno de Iván Duque. También hablamos con las cabezas de algunos partidos políticos sobre esta propuesta del pacto histórico. El pacto histórico busca empezar a dialogar con diferentes fuerzas políticas con el propósito de construir un gran acuerdo nacional que se traduzca en mayorías en el Congreso para apoyar el plan de gobierno de Gustavo Petro. También están pendientes de reunirnos con otras fuerzas que nos ayudaron y empujaron a que hoy se ganara la presidencia de la República. Falta el Partido Verde, falta Fuerza Ciudadana, faltan las fuerzas de los sectores políticos y sociales, que no son partidos políticos, pero que tienen una voz y que esperamos que se vean reflejadas en ese gran acuerdo nacional. La próxima semana el Partido Alianza Verde se reunirá para empezar a mirar entre dos opciones, declararse partido de gobierno o independientes, pero de entrada aceptan el diálogo nacional con el presidente electo. En los próximos días, como lo hizo nuestro profesor y copresidente Antanas Mockus, abrazaremos a Gustavo Petro, no solamente para desearle la mejor de las suertes, sino para trabajar de la mano, hombro a hombro. Por los lados de Cambio Radical, su cabeza de lista al Senado asegura que es importante que Petro proponga un acuerdo nacional para acabar con la profunda división, pero que se hace cada día más importante la oposición constructiva. Yo le propondré a la bancada de nuestro partido que ejerzamos la oposición de manera estricta, pero también constructiva, acompañando los proyectos que beneficien al país, pero oponiéndonos frontalmente a los que consideremos van en contra del aparato productivo, de la generación de empleo, de irrespetar las instituciones. El Centro Democrático, que ya se declaró en oposición y que ya recibió invitación de Gustavo Petro para dialogar, responde lo siguiente. Para lo que le convenga a Colombia, siempre estaré listo a hablar. El acuerdo que convoca a Gustavo Petro es solo el camino para que los políticos que lo apoyaron por debajo de la mesa en la campaña puedan entrar al gobierno. Es más, un acuerdo politiquero y clientelista.
El Partido Liberal, cuya dirección oficial estaba en la orilla contraria a Petro, empieza a escuchar opciones. Desde la colectividad aseguran que el expresidente César Gaviria habló este lunes con Gustavo Petro y que acordaron dialogar para analizar el plan de gobierno del presidente electo. Precisamente hablaremos hoy en Sala de Prensa de todos estos temas. Por eso hemos invitado a Olmer Muñoz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y a Carlos Arias, analista político. A los dos, muchas gracias. ¿Y cómo interpretan la carta, lo que sucedió en las últimas horas con el presidente Biden y Gustavo Petro? Muchas gracias. Comencemos con Olmer, si quiere. Sí, muchas gracias, Luis Eduardo, por la invitación. Al profesor Carlos también muchas gracias por participar de este panel y a todos los televidentes en esta noche. Pues básicamente yo creo que este es un primer paso de acercamiento entre ambos gobiernos. Por supuesto, las relaciones de Colombia con Estados Unidos necesitan acercarse y seguramente se modificarán algunos aspectos. Estados Unidos sigue siendo importante para Colombia en muchas materias de cooperación, no solamente en temas de seguridad y defensa. Hemos tenido mucha cooperación con el gobierno norteamericano, pero igual así se abrirá digamos, el espectro de cooperación también internacional con otros países. Creo yo que son los primeros acercamientos que se dan entre ambos gobiernos y así con otros mandatarios de la región y del mundo, y es lo propio que se hace sobre todo después de una elección presidencial, que me parece que es importante que se empiecen ya a dar los primeros acercamientos de diálogo entre las partes, tanto del gobierno de Gustavo Petro como de Joe Biden. Carlos, por favor, ¿cómo interpreta este? A mí me parece, a mí más que digamos que un ejercicio normal, me parece un ejercicio verdaderamente significativo en términos de política exterior en Colombia. Y no solamente por lo que acaba de decir mi colega de panel, el profesor Olmer, sino porque la relación entre los Estados Unidos y Colombia no es que estuviese rota, pero sí estaba muy deteriorada, ¿sí? Durante los 4 años del gobierno del presidente Duque, vimos cómo infructuosamente se buscaron acercamientos, incluso en algunos momentos se tejieron cortinas de humo sobre posibles acercamientos y se exageraron los encuentros informales que tuvieron el presidente Biden, o el único encuentro informal que tuvo el presidente Biden con el presidente Duque. Entonces, más allá de lo regular o normal que puede llegar a ser este tipo de fenómenos, este tipo de situaciones de relaciones exteriores que ya se han venido presentando a favor de Colombia en la elección de Gustavo Petro, con las llamadas de Kirchner, con las llamadas de los diferentes presidentes de América Latina y de otros países. El embajador de Suecia, por ejemplo, fue uno de los primeros. Creo que lo verdaderamente significativo es que después de 4 años de infructuosos intentos de relaciones exteriores de presidente a presidente, del presidente Duque con Joe Biden, por fin el presidente electo, sin haberse posicionado Gustavo Petro, empieza a tender puentes de entendimiento que son benéficos no solamente para la cooperación internacional con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Colombia, que viene trabajando hace más de 20 años, sino para otro tipo de liberar incertidumbres que hoy tienen los mercados completamente locos en Colombia. Que yo recuerde, en la historia del país nunca se había presentado un contacto tan rápido y tan directo entre el presidente de los Estados Unidos y el nuevo presidente de Colombia, y más tratándose de un presidente de izquierda. Olmer, ¿por qué cree que este acercamiento se dio tan rápido? Bueno, yo creo que también es muy sorprendente en el sentido de la elección para el país. La figura de Gustavo Petro, pues a veces con mucho temor se había visto en los escenarios de América Latina y también del mismo país. Yo creo que eso es una acción muy directa del gobierno, sobre todo para mirar cuáles son los temas en los cuales van a tener una buena relación ambas naciones. Entonces yo creo que aquí hay un interés también de Estados Unidos de mantener unas relaciones fluidas con América Latina, además porque recordemos que si bien ha habido rupturas también con el gobierno norteamericano, con otros gobiernos, sobre todo en el caso de Venezuela y otros países, pues yo creo que es momento también de que se vayan acercando a estas diferencias ideológicas que creo yo van a estar más dentro del pragmatismo político. Entonces, pienso yo que lo veo, o viéndolo desde el punto de vista del pragmatismo entre ambas naciones, a Estados Unidos, que mantiene sus intereses nacionales,
y que Colombia debe mejorar en cómo estructurar su interés nacional, pues se da esto de manera rápida. Es cierto lo que ustedes dicen, que fue una manera muy rápida lo que se da este acercamiento, y creo yo también que hay que abrir el abanico a lo que se vaya dando, sobre todo sin generar una expectativa caótica, como lo decía yo en otro programa también con ustedes, y es que más allá de pensar en el fatalismo, hay que darle el tiempo o el compás también para que el presidente electo de un país que probablemente votó muy divididamente, pues tome decisiones que vayan en la vía de la estabilidad y las buenas relaciones. Creo que lo menos que se puede hacer en estos momentos es generar confrontaciones internacionales que son innecesarias para ambas naciones y para el hemisferio en general. Hay muchas cábalas en el país, los analistas pues están mirando qué va a pasar en el futuro diplomático, cómo se van a manejar las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Comienzo con Carlos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo va a ser este manejo? Ya dijimos que fue muy rápido el contacto, pero el manejo, ¿podríamos pensar en una visita, por ejemplo, pronta de Petro a Estados Unidos? Yo creo que esa pregunta cae en el mismo ejercicio que planteaba la nota con respecto a la gavitonología o simplemente plantear diferentes incertidumbres o posibles nombres en la primera semana de quiénes podrían ser los ministros. Es incierto saber si se puede plantear una visita. Lo que sí es cierto y lo que sí deja a la luz en términos de índice de relaciones exteriores y en geopolítica es lo que planteaba de alguna forma en algún momento, hace unos minutos, hace unos segundos, el profesor Olmer, y es que en términos de geopolítica no es un gana-gana para Estados Unidos en la región en consideración a lo que ya han planteado otro tipo de analistas en otros medios de comunicación con respecto a cómo se está moviendo ideológicamente y políticamente Latinoamérica. Si me permite simplemente hacer un barrido rapidísimo, uno encuentra que hay presidentes de izquierda en el Perú, hay presidentes de izquierda en Chile, hay presidentes de izquierda en México, hay presidentes de izquierda en Nicaragua. No demoran en ser las elecciones en Brasil, donde se van a jugar también unos intereses muy importantes para el hemisferio. Entonces, a Estados Unidos le conviene acercarse a Colombia, y con esto no quiero sobredimensionar una llamada informal señalando que es beneficioso para los Estados Unidos tener aliado a Colombia, pero de alguna forma y en parte sí es importante que se empiecen a atender esos puentes. Entonces yo creo que esa llamada es un gana-gana que puede llegar a verse evidenciado, para no dejar la pregunta en el aire, de alguna visita de rigor de Estado, no necesariamente Biden a Colombia, pero sí de Gustavo Petro a los Estados Unidos, a hablar directamente con el presidente y no con mandos medios como le sucedió a Iván Duque. Otro hecho importante es mirar la posición ideológica de Gustavo Petro, del presidente electo de Colombia, un hombre de izquierda. ¿Esta posición, Olmer, podría ser un obstáculo en esta nueva era diplomática con los Estados Unidos? Yo creo que de entrada no, por lo siguiente. Recordemos que también, como lo ha dicho el doctor Carlos, en América Latina hemos tenido gobiernos de corte de izquierda, como lo vivió Uruguay, con Tabaré Vázquez y con Pepe Mujica, y otros gobernantes de izquierda en América Latina que han podido mantener unas buenas relaciones. Entonces yo creo que el asunto es la maximización ideológica que pueda tener un gobernante. Gustavo Petro no va a dejar de lado su historia y su pasado y su visión de izquierda que ha tenido, pero el asunto se vuelve más realista cuando uno ya asume la presidencia. El caso evidente también ha sido el caso de Boric en Chile, porque evidentemente hay mucha incertidumbre cuando llega un mandatario de izquierda, sobre todo para la región, que tanto ha debatido estos asuntos de izquierda y derecha, pero creo yo que allí donde reina el punto clave es su capacidad de gobierno, su capacidad de generar estabilidad, su capacidad de tomar y generar confianza con la ciudadanía y su capacidad de generarle confianza a los mercados y a los vecinos. Eso es un pragmatismo político que, más allá de su visión ideológica, tiene que ir tomando frente a unos asuntos de gobierno y de Estado que debe decidir. Allí habrán muchas materias que tendrán que discutir con un mandatario como el de Estados Unidos o con la misma Unión Europea. Entonces, finalmente digo, más allá de su presión o de su visión ideológica, lo importante es mirar
hacia dónde dirige la nación, cuáles proyectos van a generar un conjunto de realizaciones importantes para el propio país y para la región, y cómo van a mantener unas sanas y buenas relaciones con otros países que no necesariamente tienen que tener la misma visión de Gustavo Petro. En términos de Estado, uno puede tener diferencias ideológicas, pero hay asuntos del mismo Estado que uno sabe que compiten a nivel internacional y por eso existen esas relaciones exteriores, donde creo yo, también muy de acuerdo, el presidente Duque falló en sus designados, sobre todo en materia exterior, y solo trató de acertar ya lo último, y creo que ahí es donde se tendrán que jugar unas buenas cartas del gabinete a nivel internacional. Bueno, cambiemos de página. Pasemos al acuerdo nacional y comienzo con Carlos, o sigo con Carlos. ¿Cómo catalogan la propuesta del Pacto Nacional que ha propuesto el presidente electo Gustavo Petro? Mire, yo creo que no solamente saludo ese tipo de iniciativas, sino que creo que son mucho más importantes que otro tipo de temas que, sin ser irrelevantes, hoy en Colombia hacen fundamental un ejercicio de reconciliación del tejido social en diferentes sectores, arrancando incluso desde la reconciliación mediática entre diferentes medios de comunicación y entre diferentes periodistas que de alguna forma terminaron peleándose y generando alguna polarización adicional a la que ya estábamos viviendo por la campaña misma. Entonces, creo que la gran tarea de Gustavo Petro, además de todas las titánicas que tiene que elaborar alrededor de la recuperación económica, mejorar la calidad de vida de los colombianos en la educación, en vivienda, en salud, creo que la gran tarea titánica en términos de los imaginarios, en términos de las emociones de los colombianos, que son las que verdaderamente terminan primando un ejercicio de legitimidad y de gobernabilidad, es un proceso de reconciliación ideológica y de sistemas de creencias, entendiendo que nunca las personas que hoy se afilian a sistemas de creencias asociados a la derecha van a unirse a la izquierda. Y eso me parece absolutamente sano para la democracia. Lo que sí creo que es importante, y por eso vuelvo y saludo este tipo de ejercicios de reconciliación y de pacto, es que se empiezan a tender puentes en la diferencia, porque eso va a hacer que los colombianos, incluso al interior de las familias, que es lo que verdaderamente a veces termina importando más allá de la gran política, de la macropolítica, es esas relaciones cotidianas que se tejen para el desarrollo social, es que al interior de las familias se empiecen a reconciliar ese tipo digamos, de discusiones y de polarizaciones alrededor de la moralización que se hizo sobre posiciones ideológicas o sobre propuestas y reformas que el presidente electo dispuso. Entonces, yo, para cerrar, simplemente los saludo y esperaría que este ejercicio de macropolítica se bajara a las familias, se hiciera una estrategia de comunicación desde las emociones para que empecemos a entender en la casa esas peleas que se tuvieron entre hermanos, entre padres e hijos, entre tíos, entre familiares, empiecen a reconciliar y empecemos a entender que podemos caber todos en la diferencia. Olmer, ¿este pacto nacional es clave para la gobernabilidad del presidente electo Gustavo Petro? ¿Es necesario si no están todos los sectores? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que a cualquier mandatario que hubiese llegado al país, y en este caso, pues Gustavo Petro, es indiscutible que las reformas que él plantea, los proyectos para el país en este periodo de su gobierno, o si se quieren pensar en proyectos de largo aliento para el país, necesitan la convergencia política. Por lo tanto, este gobierno u otros siempre necesitan del recurso del legislativo para evitar que haya una máxima concentración del poder. Por lo tanto, esto, como les decía al inicio, tiene que ver con un tema de gobernabilidad, con un tema de estabilidad para el país. Los partidos tienen sus intereses, los partidos definen también sus propios intereses a nivel regional y a nivel nacional. Entrarán en discusiones racionales con el gobierno nacional, eso es indiscutible, como pasa en cualquier democracia, y creo que a eso no hay que tenerle temor. Creo que hablar con los distintos sectores políticos es muy sano, entender las visiones distintas frente a las reformas en temas de salud, educación o economía es muy sano. El asunto que tendrán que discutirse y tramitarse institucionalmente es lo que debe pensar el mandatario ya electo, sobre todo con su gabinete y con el que será el jefe de ministros
y aquel que esté integrado pues a estos niveles políticos. Entonces yo creo que el diálogo nacional es muy recurrente, el diálogo nacional es necesario, y yo creo que allí también Gustavo Petro tiene que dar un buen ejemplo. Después de haber pasado en unas campañas donde hubo bastante agresividad, él también tiene que dar un ejemplo, y los que estén a su alrededor, de que pueden estar acompañados de la diversidad. Yo creo que eso es fundamental porque es una enseñanza no solamente del pacto histórico, tiene que ser para todos los partidos, y creo que el país tiene que bajar esa dimensión del radicalismo, generarle una buena expectativa al país y ser muy serio en las apreciaciones también, como se debe hacer en cualquier gobierno, manteniendo ese diálogo con los partidos de oposición. Si no tuviese esa gobernabilidad, pues es muy difícil. Uno no puede concentrar ni gobernar un solo país como una sola persona. Hay muchas instituciones, muchas personas, muchos ciudadanos, y sobre todo en esta división tan fuerte en estas elecciones, con una diferencia bastante estrecha, pues obviamente también hay que tener en consideración esta población y en general todo el país. Ya hay que mirar una nación, un país, proyectos e influencia en las regiones, como lo ha anunciado de manera muy abierta el presidente electo Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro lanzó el gran acuerdo nacional, dijo que era necesario porque Colombia el domingo quedó dividida en dos, en una votación sin precedentes. Pero dijo también que en este gran acuerdo nacional hay sillas para todo el mundo, liberales, conservadores, los indígenas, los profesores, los sindicatos, los empresarios, pero también dijo que hay dos sillas, una para Álvaro Uribe, el expresidente, y otra para Rodolfo Hernández, su opositor. ¿Ustedes ven sentados a estos dos personajes con Petro hablando de acuerdo nacional? Comienzo con Carlos. Pues la verdad, yo no veo a Rodolfo Hernández. Me gustaría ver a Álvaro Uribe Vélez, y creo que desde esa dimensión de la reconciliación y entendiendo lo frágil que quedó el Centro Democrático en las elecciones legislativas, perdió 5 curules, 6 curules si no estoy mal, creo que podría verse más fácilmente a Álvaro Uribe Vélez o a un representante que hoy no se ve de la oposición. Yo no veo a Rodolfo Hernández por varias razones. Rodolfo Hernández no tiene la estatura en términos del debate público y del conocimiento del Estado para sentarse en el Congreso, y así fue evidente el haberse escondido la última semana y media, de la cual 4 días o 5 días estuve en Miami evitando los debates y generando trampas mediáticas para no asistir. Entonces yo, digamos, no veo a Rodolfo Hernández, y no solamente no lo veo, sino que no siento que sea importante y significativo. ¿Sí? Creo que Rodolfo Hernández llegó por una carambola electoral, una carambola política, llegó a la segunda vuelta en consideración a que los diferentes candidatos que fueron recogiendo la derecha o que se fueron agrupando alrededor del otro espectro ideológico, para no señalar a Fico como de derecha, porque él a sí mismo no se autodetermina así. Creo que Rodolfo Hernández no tendría, digamos, la representatividad de la oposición para sentarse con Gustavo Petro. Creo que va a aceptar su curul, pero no va a ser un actor preponderante en el Congreso por lo que ya he señalado. Me gustaría ver a Álvaro Uribe Vélez. No sé si digamos, las dinámicas políticas en las cuales está inmerso hoy el expresidente, algunas de ellas tienen que ver con líos judiciales, le permitan o hagan que él se siente. Creería que es importante tener a un representante que ya se están apuntando algunos alfiles. Está apareciendo María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, los dos ex embajadores, uno de ellos embajador en Washington, a propósito, Pinzón, que renunció, luego Plata, que renunció hoy en la tarde, embajador en España, si no estoy mal. Creo que podría ahí encontrarse a alguien que represente a la oposición, no necesariamente Álvaro Uribe Vélez, pero seguramente sería parte de la voz de Álvaro Uribe Vélez como parte de un mensajero de sus ideas. Bueno, ¿y qué dice Olmer? ¿Sí ve a Álvaro Uribe sentado con Gustavo Petro hablando de pacto nacional? Pues yo quiero decirles que en este país la figura de Álvaro Uribe sigue siendo muy importante. Créanlo o no, para muchos de nuestros televidentes, y lo digo pues con esta claridad por un asunto muy sencillo. Tanto Álvaro Uribe como Gustavo Petro han sido muy claros en materia ideológica y en materia de su visión del Estado.
cosa que no ocurre con otros políticos, y lo voy a decir con todo el debido respeto, como en el caso de Roy Barreras o algunos otros políticos nacionales, porque su visión de Estado es, digamos, consecuente con lo que ha forjado durante muchos años y lo que logró hacer durante 8 años en el gobierno nacional, que indiscutiblemente también le marcó una historia muy diferente al caso colombiano. Gustavo Petro, por supuesto, va a convocar a una fuerza política del uribismo y en especial al presidente Uribe, porque ve que allí hay una dinámica política fuerte todavía en el país. Si bien quedó diezmado, como lo dice el profesor Carlos, que es correcto, al perder 5 curules en el Senado y perder una alta representatividad y tal vez verse diezmado el uribismo en el país, como aquellos que se pensó que todo el país era absolutamente uribista, pues creo que sí representa una visión importante. No creo que esté directamente sentado con él, pero sí va a ser una fuerza importante, una visión política de Estado que hay que tener en cuenta, porque es de los últimos expresidentes que hemos tenido que sigue teniendo una gran fuerza política en el país y sigue siendo muy representativo, y ahí creo que Gustavo Petro le otorga su reconocimiento a una persona de esa calidad en el país. Hablemos ahora de un tema que a los dos, a Carlos y a Olmer, les gusta mucho, la gabinetología. En el tapete hay varios nombres de posibles ministros, de Hacienda, bueno, ustedes ya los conocen, pero ¿qué debe tener en cuenta Gustavo Petro para nombrar a sus ministros? ¿Qué calidades de cada funcionario? Carlos o Olmer. Ahí arranco yo para jugármela, porque la verdad a mí no me gusta mucho ese juego, porque me parece que puede generar, digamos, expectativas falsas en las audiencias y puede generar polarizaciones adicionales a las que ya hemos vivido. Sin embargo, yo creo que alrededor de los perfiles, más que de los nombres, yo creo que Gustavo Petro le manda mensajes a la opinión pública alrededor de quiénes podrían ser los ministros para poder disipar las incertidumbres y disipar los temores de, digamos, de todas esas propuestas míticas que en algún momento se le endilgaron. ¿A qué me estoy refiriendo para no hablar con tanta retórica de eufemismo? Es que dependiendo de a quién escoja y en qué carteras, vamos a saber si es posible esos llamados acuerdos y pactos de consenso con los diferentes movimientos políticos, opositores o no, para generar consensos que le faciliten a él el trámite de sus iniciativas en el Congreso. Es decir, sabremos si en la baraja de ministros para agricultura, comercio, defensa, interior, educación, vivienda y TIC, hay verdaderamente una proposición de pacto y no una creación de una nueva rosca, ¿sí? Que era lo que lamentablemente estábamos viviendo. Y para finalizar, creo que el perfil de los ministerios corresponde a 2 tipos de criterio, que lamentablemente no vimos en el gobierno, en algunos de los ministerios, no en todos, en algunos de los ministerios del gobierno saliente, del gobierno que está por terminar, y es que necesitamos criterios técnicos para algunos ministerios y criterios políticos para otros. ¿Eso qué significa? Que no podemos, por ejemplo, para dejar otra vez la retórica, no podemos aceptar, por ejemplo, que un ministro de Medio Ambiente o un ministro de Tecnologías de TIC no conozca el sector, ¿sí? Porque además de ser una ficha política importante, ¿sí?, dentro de las propuestas y las apuestas de Gustavo Petro, planteó claramente un ejercicio de energías renovables, y eso pasa por el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, debe haber allí una persona experta que puede que no necesariamente debe tener un conocimiento político, pero debe tener más un componente técnico, y lo mismo en el tema TIC. Ahora bien, para cerrar, en el tema del Ministerio del Interior, yo creo que una persona como Prada podría llegar a ser el ministro del Interior indicado. Ahora bien, él tiene muchas resistencias entre la opinión pública. Roy Barreras también tiene muchas resistencias entre la opinión pública, pero son sabedores y conocedores del Congreso. En ese aspecto que estaba señalando, ahí se requiere un ministro que tenga más conocimiento político, y seguramente será de la casa, será de la entraña del pacto histórico. Para cerrar, creo que en la medida que se empiece a dar juego a otro tipo de movimientos y partidos políticos, no solamente por la burocracia y la mermelada, sino para generar verdaderamente ese mensaje de consenso y de unidad, es que es importante eso que dice el flaco Maldonado. Gabinetología. Bueno, y cierto, porque se nos acabó el tiempo, cerramos con Olmer. Olmer, mire, hay varios nombres que podrían ser ministros de Hacienda. Vea, tenemos acá 3, los que están sonando.
Alejandro Gaviria, Carolina Soto, José Antonio Campo. ¿Será clave el nombramiento del ministro de Hacienda para calmar los mercados internacionales? Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo en que las calidades de un ministro de Hacienda o de otros ministerios tan importantes en el país tienen que pasar porque esa persona conozca, tenga una mínima ideologización, es decir, que no maximice el asunto ideológico porque si no va a tomar decisiones incorrectas, que logre estabilidad, insisto con esto, porque hay que enviarle un mensaje a todo el país. Y yo creo que en esos casos, como el Ministerio de Hacienda, son fundamentales el nombramiento. Igual también el Ministerio de Justicia va a ser clave. Probablemente después veremos al Ministerio del Interior, jefe de gabinete, ministro de Agricultura o ministra de Agricultura, el ministro o ministra de Relaciones Exteriores, la nueva ministra en el Ministerio de la Igualdad, que ya más o menos lo hemos visto directamente en el caso de Francia Márquez. Entonces yo creo que importante su formación, importante su conocimiento, importante mínima ideologización para que puedan hacer una función muy clara en asuntos de educación, desarrollo, ciencia y tecnología y paz territorial, que ha sido parte de las banderas o gran parte de las banderas de lo que ha definido el plan de gobierno de Colombia Potencia Mundial de la Vida, como lo define Gustavo Petro. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muy amables por estar con nosotros. Profesor Olmer, muy amable por entregar sus apreciaciones a los colombianos sobre este hecho histórico que sucedió el domingo pasado. Muchas gracias, Luis Eduardo, y al profesor Carlos, muchas gracias también por acompañarnos. Carlos, espero tenerlo por acá nuevamente para seguir analizando los temas nacionales. Muchísimas gracias y esperemos que rápidamente se genere concertación y tranquilidad entre la opinión pública. Bueno, y hasta aquí Sala de Prensa y ustedes sigan con nuestra programación de Noticias Caracol Ahora.